¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable cuando alguien que amas se va para siempre? Esa sensación de que algo dentro de ti se quebró y que tal vez nunca volverá a ser igual. Quizás en este momento estés recordando a esa persona especial, tu madre, tu padre, tu esposo, tu hermana, alguien cuya ausencia aún duele como el primer día. Y tal vez te preguntes si ese dolor que sientes es normal, si es correcto seguir sintiendo esa tristeza profunda, o si hay algo que deberías estar haciendo diferente. Hoy quiero compartir contigo algo que Santa Teresa de Ávila descubrió sobre el dolor del alma cuando perdemos a un ser querido. Algo que ella vivió en carne propia y que puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu duelo, tu dolor y la manera en que honras la memoria de quien ya no está físicamente contigo. Porque verás, hay una diferencia abismal entre creer que alguien se fue para siempre y comprender verdaderamente lo que Santa Teresa nos enseña sobre la comunión eterna de las almas. Y esta diferencia puede ser la clave para transformar tu dolor en algo sagrado, en algo que honre tanto tu amor como la memoria de esa persona especial. Antes de continuar, mi querida hermana, mi querido hermano, te pido que te suscribas al canal, le des like al video y dejes en los comentarios Santa Teresa toca mi corazón. Si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque conoces ese dolor que parece no tener nombre, ese dolor que te despierta en las madrugadas, que aparece en los momentos más inesperados, que hace que tu corazón se contraiga cuando ves algo que te recuerda esa persona amada. Tal vez has escuchado frases como «ya deberías superarlo», «la vida sigue», «tienes que ser fuerte». Y aunque estas palabras vienen de buenas intenciones, algo dentro de ti sabe que no es tan simple, porque el amor verdadero no se supera, se transforma. Santa Teresa de Ávila entendía esto mejor que nadie. Cuando perdió a su querido padre, don Alonso, escribió palabras que aún hoy nos conmueven. Sentí que se me arrancaba el alma. Ella, la gran mística, la santa que conversaba íntimamente con Jesús, también experimentó ese dolor desgarrador que tú conoces también. Pero aquí está lo extraordinario. Teresa no vio este dolor como una debilidad de su fe, no lo interpretó como una falta de confianza en Dios. Al contrario, descubrió que este dolor era una puerta hacia una comprensión más profunda del amor eterno, de la comunión de los santos y de cómo nuestras almas permanecen conectadas más allá de la muerte física. Y si te dijera que ese dolor que sientes no es una señal de que algo está mal contigo, sino una señal de que algo está muy bien, ¿qué si ese dolor es en realidad el eco del amor eterno resonando en tu alma? Porque Santa Teresa descubrió algo que revolucionó su comprensión del duelo. El alma que ama verdaderamente nunca puede separarse completamente de aquello que ama. Es como si el amor creara hilos invisibles, conexiones espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. En sus escritos más íntimos, Teresa describe cómo, después de la muerte de su padre, comenzó a experimentar lo que ella llamaba visitaciones del alma. No eran apariciones físicas, sino percepciones profundas, momentos en los que sentía la presencia espiritual de su padre de una manera tan real que no podía dudar de su veracidad. Pero lo más importante es que Teresa entendió que estas experiencias no eran excepcionales, eran la forma natural en que las almas que se han amado verdaderamente continúan comunicándose. Imagina por un momento que el dolor que sientes cuando recuerdas a esa persona especial no es solo tristeza, sino que es tu alma reconociendo una conexión que sigue viva, como cuando sintonizas una radio y de repente captas una frecuencia clara. Ese dolor es tu corazón sintonizando la frecuencia del amor eterno. Santa Teresa lo explicaba así: el alma que ha amado verdaderamente lleva en sí la huella eterna de ese amor, y esa huella duele porque es real, porque es sagrada, porque es un pedacito del cielo que llevamos dentro. Pero aquí viene la parte que puede transformar tu experiencia del duelo para siempre. Teresa descubrió que cuando honramos este dolor de manera correcta, cuando lo abrazamos como algo sagrado en lugar de algo que debemos superar, sucede algo extraordinario. El dolor se convierte en un puente que nos permite no solo recordar a nuestros seres queridos,
sino comunicarnos con ellos de una manera espiritual profunda. Antes de continuar, mi querida hermana, mi querido hermano, te pido que te suscribas al canal, le des like al video y dejes en los comentarios «Santa Teresa toca mi corazón». ¿Has notado cómo a veces, cuando estás pensando intensamente en esa persona que ya no está, de repente sientes una paz inexplicable? ¿O cómo en momentos de gran dificultad casi puedes escuchar su voz aconsejándote? Santa Teresa nos enseña que esto no es imaginación, es la comunión de las almas funcionando exactamente como Dios la diseñó, porque en el plan divino, el amor verdadero nunca muere, se transforma, se purifica, pero nunca desaparece. Teresa solía decir que cuando perdemos a alguien que amamos, es como si una parte de nuestro corazón se fuera con esa persona, pero al mismo tiempo, una parte del corazón de esa persona se queda con nosotros, y esa parte que se queda es lo que genera ese dolor tan particular, tan profundo. No es solo la ausencia lo que duele, es la presencia espiritual que seguimos sintiendo lo que hace que el dolor sea tan intenso y, a la vez, tan sagrado. Pero Santa Teresa fue más allá en su comprensión. Ella descubrió que hay una manera específica de honrar este dolor que no solo nos trae consuelo, sino que fortalece esa conexión espiritual con nuestros seres queridos. Y esta manera tiene que ver con algo que ella llamaba la oración de comunión. No es una oración para pedir que regresen, ni una oración para que descansen en paz. Es una oración de reconocimiento, de celebración de esa conexión eterna que sigue viva. Cuando Teresa perdió a su hermana María, con quien había compartido los primeros años de vida religiosa, desarrolló una práctica que cambió su relación con el duelo para siempre. Cada día, en un momento específico, se sentaba en silencio y simplemente reconocía la presencia espiritual de María. No pedía señales, no buscaba apariciones, simplemente abría su corazón y reconocía: sé que estás aquí, sé que me acompañas, sé que nuestro amor trasciende la muerte. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Teresa empezó a experimentar lo que ella describía como consolaciones místicas relacionadas con sus seres queridos fallecidos, momentos en los que sentía su guía, su protección, su amor de una manera tan tangible que transformó completamente su comprensión de la muerte. Ya no veía la muerte como una separación, sino como una transformación del amor. Pero quizás lo más revolucionario de la enseñanza de Santa Teresa sobre el duelo es esto. Ella descubrió que nuestros seres queridos que han partido no solo siguen amándonos, sino que desde su nueva realidad espiritual pueden amarnos de una manera aún más pura, más intensa, más efectiva, porque han sido liberados de las limitaciones del cuerpo, de las preocupaciones terrenales, de los miedos humanos. Su amor hacia nosotros se ha purificado y potenciado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces sientes que esa persona especial está más presente en tu vida ahora que cuando estaba físicamente contigo? Santa Teresa explicaba que esto sucede porque el alma liberada puede acompañarnos de una manera más constante, más íntima. Ya no está limitada por el tiempo, por el espacio, por las obligaciones diarias. Puede estar contigo en cada momento de alegría, en cada momento de dolor, en cada decisión importante. Pero para experimentar esta realidad plenamente, Teresa nos enseña que debemos cambiar nuestra perspectiva sobre el dolor del duelo. En lugar de verlo como algo que debemos superar, debemos verlo como algo que debemos honrar. En lugar de intentar seguir adelante como si nada hubiera pasado, debemos aprender a seguir adelante llevando conscientemente esa conexión sagrada en nuestro corazón. Teresa desarrolló lo que ella llamaba el ritual del amor eterno. Era una práctica simple pero profundamente transformadora. Cada vez que sentía ese dolor punzante por la ausencia de un ser querido, en lugar de resistirlo o intentar distraerse, se detenía y hacía esto. Colocaba su mano sobre el corazón, cerraba los ojos y susurraba: «Gracias, Dios mío, por permitirme amar tan profundamente. Gracias por esta conexión sagrada que trasciende la muerte. Bendice a nombre de la persona y bendice este amor que nos une para siempre». Y algo mágico sucedía. El dolor no desaparecía, pero se transformaba. Se convertía en algo cálido, en algo consolador,
en algo que la conectaba no solo con su ser querido, sino con el mismo corazón de Dios, porque Teresa entendió que cuando amamos verdaderamente a alguien, estamos participando del amor mismo de Dios, y el amor de Dios es eterno, indestructible, transformador. Pero Santa Teresa fue aún más específica en sus enseñanzas sobre cómo mantener viva esta conexión sagrada. Ella recomendaba lo que llamaba los actos de comunión espiritual con nuestros seres queridos fallecidos. Estos no son rituales complicados ni prácticas esotéricas. Son gestos simples, cotidianos, que reconocen y honran la presencia espiritual continua de quienes amamos. Por ejemplo, Teresa solía reservar un momento cada día para conversar con su padre fallecido. No era una sesión espiritista ni nada parecido. Era simplemente un momento en el que le contaba sobre su día, le pedía su intercesión ante Dios, le agradecía por todo lo que le había enseñado en vida, y gradualmente, Teresa comenzó a experimentar una sensación profunda de que estas conversaciones eran reales, de que su padre realmente la escuchaba, de que de alguna manera misteriosa pero real, él seguía siendo parte activa de su vida. Otra práctica que Teresa desarrolló era lo que ella llamaba las ofrendas de amor. Cuando hacía algo bueno, cuando ayudaba a alguien, cuando rezaba con especial fervor, ofrecía mentalmente esa acción a sus seres queridos fallecidos. Esto lo hago en tu memoria, susurraba. Que este acto de amor sea también tuyo. Y Teresa descubrió que esta práctica no solo honraba la memoria de sus seres queridos, sino que parecía multiplicar el poder espiritual de sus propias acciones. Pero quizás la enseñanza más profunda de Santa Teresa sobre el duelo tiene que ver con algo que ella llamaba la transformación del dolor en intercesión. Teresa entendió que el dolor que sentimos por nuestros seres queridos fallecidos puede convertirse en una forma poderosa de oración. Cada vez que ese dolor aparece, en lugar de verlo como una debilidad o como algo negativo, podemos transformarlo en una oración de intercesión. Señor, susurraba Teresa cuando el dolor por sus seres queridos se intensificaba, este dolor que siento es la medida de mi amor. Toma este amor, purifícalo y úsalo para bendecir el alma de nombre de la persona. Que mi dolor se convierta en gracia para quien amo, que mi lágrima se convierta en luz para su alma. Y Teresa experimentaba cómo, de manera misteriosa, este dolor transformado en oración traía una paz profunda, una sensación de estar haciendo algo realmente útil por sus seres queridos, porque Santa Teresa descubrió algo que la teología católica siempre ha enseñado, pero que a menudo olvidamos en nuestro dolor. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestro amor pueden realmente beneficiar a las almas de quienes han partido. La comunión de los santos no es solo una doctrina abstracta, es una realidad viva, dinámica, en la que nuestro amor puede seguir siendo activo y efectivo, incluso después de la muerte física. Pero Teresa fue aún más lejos. Ella descubrió que cuando honramos correctamente nuestra conexión con los seres queridos fallecidos, ellos también pueden interceder por nosotros de manera poderosa. En sus escritos, Teresa relata múltiples ocasiones en las que sintió claramente la intercesión de su padre, de su hermana, de otros seres queridos que habían partido, no como fantasmas o apariciones, sino como presencias espirituales reales que la acompañaban, la protegían, la guiaban. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que alguien que ya no está físicamente contigo te está cuidando, te está protegiendo? ¿Has sentido su presencia en momentos de peligro, en momentos de decisión importante, en momentos de gran necesidad? Santa Teresa nos enseña que estas experiencias no son imaginación, son la realidad de la comunión de los santos funcionando en nuestras vidas. Pero para experimentar plenamente esta realidad, Teresa nos enseña que debemos cultivar lo que ella llamaba la sensibilidad del alma. Esto significa aprender a reconocer las formas sutiles en que nuestros seres queridos siguen comunicándose con nosotros, no a través de señales dramáticas o apariciones espectaculares, sino a través de inspiraciones súbitas, de sensaciones de paz en momentos difíciles, de coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser casuales. Teresa desarrolló una práctica específica para cultivar esta sensibilidad.
Cada noche antes de dormir, hacía un repaso del día preguntándose, ¿en qué momentos sentí la presencia de mis seres queridos? ¿Qué inspiraciones recibí que podrían haber venido de ellos? ¿Qué momentos de paz o de claridad podrían haber sido su forma de acompañarme? Y gradualmente, Teresa comenzó a reconocer patrones, a identificar las formas específicas en que cada uno de sus seres queridos se comunicaba con ella. Su padre, por ejemplo, parecía enviarle inspiraciones relacionadas con decisiones prácticas, con la administración de los conventos. Su hermana María la acompañaba especialmente en momentos de oración profunda, intensificando su experiencia mística. Su madre, que había muerto cuando Teresa era muy joven, parecía enviarle consuelo en momentos de gran dolor emocional. Pero Santa Teresa también nos advierte sobre algo importante: la diferencia entre honrar sanamente nuestra conexión con los seres queridos fallecidos y caer en una obsesión malsana con la muerte. Teresa siempre mantuvo un equilibrio perfecto entre reconocer la realidad de la comunión con sus seres queridos y vivir plenamente su vida presente. Ella nunca se refugió en el pasado, nunca dejó de cumplir sus responsabilidades presentes por estar pensando en quienes habían partido. Al contrario, Teresa descubrió que honrar correctamente a sus seres queridos fallecidos la motivaba a vivir más intensamente, a amar más profundamente, a servir más generosamente, porque entendía que la mejor manera de honrar su memoria era continuar creciendo en santidad, continuar siendo un instrumento del amor de Dios en el mundo. Y aquí llegamos a una de las enseñanzas más hermosas de Santa Teresa sobre el duelo. Ella descubrió que nuestros seres queridos fallecidos no quieren que vivamos en tristeza perpetua por su ausencia. Al contrario, desde su nueva realidad espiritual, lo que más desean es vernos crecer, vernos felices, vernos cumpliendo nuestra misión en la tierra. El mejor homenaje que podemos hacerles no es llorar eternamente su ausencia, sino vivir de tal manera que cuando nos reunamos con ellos en la eternidad, puedan estar orgullosos de lo que hicimos con el tiempo que Dios nos concedió después de su partida. Teresa solía decir: mis seres queridos que han partido no quieren mis lágrimas eternas, quieren mi santidad, no quieren mi tristeza perpetua, quieren mi alegría en Dios, no quieren que me quede paralizada por su ausencia, quieren que use el amor que me enseñaron para amar a otros, para servir a otros, para acercar a otros al corazón de Dios. Pero esto no significa que debamos reprimir nuestro dolor o fingir que no nos afecta la ausencia de nuestros seres queridos. Teresa nunca negó su dolor, nunca fingió que no le dolía la ausencia de quienes amaba. Lo que hizo fue transformar ese dolor en algo fructífero, en algo que la acercara más a Dios y la hiciera más útil para otros que también estaban sufriendo. De hecho, Teresa descubrió que su experiencia personal del duelo la había preparado de manera única para consolar a otros que estaban pasando por pérdidas similares. En sus cartas encontramos múltiples ejemplos de cómo Teresa consolaba a religiosas que habían perdido a sus padres, a sus hermanas, a otros seres queridos. Y su consuelo era tan efectivo precisamente porque no venía de teorías abstractas, sino de su propia experiencia transformada por la gracia. Hermana mía, escribía Teresa a una religiosa que había perdido a su madre, sé que tu corazón está desgarrado, porque el mío también lo estuvo, pero quiero que sepas algo que he aprendido en mis propias lágrimas. Ese dolor que sientes es sagrado, es la huella del amor eterno en tu alma. No lo rechaces, no lo veas como debilidad, abrázalo como lo que es, la prueba de que has amado verdaderamente, y el amor verdadero nunca muere. Y Teresa continuaba: tu madre no se ha ido. Ha cambiado de lugar, ha cambiado de forma, pero no se ha ido. Está más cerca de ti ahora de lo que jamás estuvo en vida, porque ya no está limitada por el cuerpo, por el tiempo, por el espacio. Puede acompañarte en cada momento, puede interceder por ti ante el trono de Dios, puede amarte con un amor purificado y perfeccionado. Pero Santa Teresa también desarrolló prácticas específicas para ayudar a otros a transformar su dolor de duelo en algo fructífero. Una de estas prácticas era lo que ella llamaba la misa del amor eterno. No era una misa especial o diferente, sino una forma particular de participar en la misa ordinaria cuando estamos atravesando un duelo.
Teresa enseñaba que durante la misa, en el momento de la consagración, podemos ofrecer nuestro dolor, nuestro amor, nuestra conexión con nuestros seres queridos fallecidos, uniéndolos al sacrificio de Cristo. Señor, susurraba Teresa durante la elevación, toma este amor que siento por nombre de la persona, únelo a tu amor infinito, y que sea para gloria tuya y bien de su alma. Y en el momento de la comunión, Teresa recibía el cuerpo de Cristo no solo para sí misma, sino también en nombre de sus seres queridos fallecidos, no como si ellos necesitaran la comunión, sino como una forma de expresar la unidad espiritual que seguía existiendo entre ellos. Era una manera de decir, Señor, este amor que compartimos en vida sigue vivo, sigue siendo real, sigue siendo parte de tu plan de salvación. Teresa descubrió que esta práctica transformaba completamente su experiencia de la misa cuando estaba en duelo. En lugar de ser un momento de tristeza adicional, se convertía en un momento de comunión profunda, de conexión real con sus seres queridos, de participación consciente en el misterio de la vida eterna. Pero quizás la práctica más poderosa que Santa Teresa desarrolló para transformar el dolor del duelo fue lo que ella llamaba la ofrenda diaria del amor. Cada mañana, al despertar, Teresa ofrecía su día entero a Dios, pero de una manera específica. Señor, este día que me concedes lo vivo también en nombre de nombres de sus seres queridos fallecidos. Que cada acto de amor que realice hoy sea también suyo. Que cada oración que eleve sea también su oración. Que cada servicio que preste sea también su servicio. Y por la noche, antes de dormir, Teresa hacía un repaso del día, pero no solo de sus propias acciones, sino preguntándose, ¿cómo habrían vivido este día mis seres queridos? ¿Qué habrían hecho diferente? ¿Qué puedo aprender de su ejemplo para vivir mejor mañana? Era una forma de mantener viva su influencia positiva, de seguir aprendiendo de ellos incluso después de su muerte física. Teresa descubrió que esta práctica tenía un efecto extraordinario. Gradualmente, comenzó a sentir que no estaba viviendo sola, sino acompañada por toda una nube de testigos, por todos aquellos que había amado y que ahora la acompañaban desde la eternidad. Su vida se llenó de una riqueza espiritual, de una profundidad, de una alegría que no había experimentado antes. Pero Santa Teresa también nos enseña algo crucial sobre el tiempo del duelo. Ella descubrió que el dolor por la pérdida de un ser querido no sigue un cronograma predecible. No es algo que se supera en 6 meses, en 1 año o en cualquier tiempo específico. Es algo que se transforma gradualmente, que se integra en nuestra vida de una manera nueva. El dolor del amor verdadero, escribía Teresa, no desaparece, se purifica, no se olvida, se santifica, no se supera, se transforma en algo hermoso, en algo que nos acerca más al corazón de Dios. Y Teresa vivió esta realidad hasta el final de su vida. Incluso décadas después de la muerte de su padre, seguía sintiendo su presencia, seguía conversando con él espiritualmente, seguía experimentando su intercesión. Pero lo que cambió fue la calidad de ese dolor. Ya no era un dolor que la paralizaba, que la llenaba de amargura, que la alejaba de Dios. Se había convertido en un dolor fructífero, en un dolor que la acercaba más a la realidad del cielo, que la motivaba a vivir más intensamente, que la preparaba para su propia transición a la eternidad. Y aquí llegamos a una de las revelaciones más profundas de Santa Teresa sobre el duelo. Ella descubrió que cuando aprendemos a honrar correctamente nuestra conexión con los seres queridos fallecidos, cuando transformamos nuestro dolor en algo sagrado, algo extraordinario sucede. Comenzamos a experimentar anticipos del cielo, momentos en los que la realidad de la vida eterna se hace tangible, presente, real. Teresa describía estos momentos como ventanas al cielo, instantes en los que sentía tan claramente la presencia de sus seres queridos, tan vívidamente la realidad de la comunión de los santos, que ya no tenía dudas sobre la vida eterna. No eran visiones espectaculares ni experiencias místicas extraordinarias. Eran momentos de claridad profunda, de certeza interior, de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Teresa entendió que estos momentos no eran privilegios especiales reservados para los místicos o los santos.
Eran la herencia natural de todo aquel que ama verdaderamente, de todo aquel que honra correctamente sus conexiones sagradas, de todo aquel que permite que su dolor se transforme en puente hacia lo eterno. Pero para experimentar estos anticipos del cielo, Teresa nos enseña que debemos cultivar lo que ella llamaba la esperanza activa. No es suficiente creer intelectualmente en la vida eterna. Debemos vivir como si realmente creyéramos en ella. Debemos tomar decisiones, hacer planes, relacionarnos con otros como personas que realmente esperan reunirse con sus seres queridos en la eternidad. Esto significa vivir de tal manera que cuando llegue nuestro momento de partir, nuestros seres queridos que ya han partido puedan recibirnos con alegría, con orgullo, con la satisfacción de ver que aprovechamos bien el tiempo que Dios nos concedió después de su partida. Significa usar el amor que ellos nos enseñaron para amar a otros, para servir a otros, para acercar a otros al corazón de Dios. Teresa solía preguntarse, ¿qué pensaría mi padre si me viera ahora? ¿Estaría orgulloso de la mujer en que me he convertido? ¿Sentiría que he honrado todo lo que él me enseñó? Y estas preguntas no la llenaban de ansiedad o de culpa, sino que la motivaban a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir acercándose más al ideal de santidad que sabía que sus seres queridos deseaban para ella. Y aquí llegamos al corazón de la enseñanza de Santa Teresa sobre el duelo. El dolor por la pérdida de un ser querido puede convertirse en uno de los caminos más directos hacia la santidad, porque este dolor nos confronta con las realidades más profundas de la existencia: el amor, la muerte, la eternidad, el sentido de la vida. Y cuando abordamos estas realidades con fe, con esperanza, con confianza en Dios, pueden transformarnos de maneras que ninguna otra experiencia puede hacerlo. Teresa descubrió que su experiencia del duelo la había hecho más compasiva, más sabia, más profunda en su relación con Dios. La había preparado para consolar a otros, para entender el sufrimiento humano, para valorar cada momento de vida como el regalo precioso que realmente es. Su dolor se había convertido en una escuela de amor, en una universidad de sabiduría espiritual. Pero Santa Teresa también nos advierte sobre las tentaciones que pueden acompañar al duelo. La tentación de la amargura, de culpar a Dios por llevarse a nuestros seres queridos. La tentación del aislamiento, de cerrarnos al amor de otros porque tememos volver a sufrir una pérdida. La tentación de la desesperanza, de pensar que la vida ya no tiene sentido sin esa persona especial. Teresa experimentó todas estas tentaciones, pero aprendió a combatirlas con lo que ella llamaba las armas espirituales del duelo. La primera arma era la gratitud. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, se enfocaba en lo que había ganado por haber conocido y amado a esa persona. Gracias, Dios mío, susurraba, por haberme permitido amar a mi padre durante tantos años. Gracias por todos los momentos hermosos que compartimos. Gracias por todo lo que me enseñó. La segunda arma era la confianza. Confiar en que Dios, que es amor perfecto, tenía un plan bueno incluso en medio del dolor. Señor, oraba Teresa, no entiendo por qué te llevaste a mi padre tan pronto, pero confío en tu sabiduría. Confío en que él está mejor contigo. Confío en que este dolor tiene un propósito en tu plan de amor. La tercera arma era la esperanza. Mantener viva la esperanza de la reunión eterna, la certeza de que la separación es temporal, de que el amor verdadero trasciende la muerte. Un día, se recordaba Teresa, volveré a ver a mi padre. Un día estaremos juntos para siempre en tu presencia, Señor. Esta separación es solo temporal. Y la cuarta arma era el servicio. Canalizar el amor que sentía por sus seres queridos fallecidos hacia el servicio de otros que estaban vivos y necesitados. El amor que siento por mi padre, reflexionaba Teresa, no puede quedarse encerrado en mi corazón. Debe fluir hacia otros, debe convertirse en servicio, debe ser fructífero. Teresa descubrió que cuando usaba estas armas espirituales, su dolor no desaparecía, pero se transformaba en algo hermoso, en algo que la acercaba más a Dios y la hacía más útil para otros. Su duelo se convertía en una fuente de fortaleza espiritual, no de debilidad. Pero quizás la enseñanza más práctica de Santa Teresa sobre el duelo
tiene que ver con cómo integrar la memoria de nuestros seres queridos en nuestra vida diaria de una manera sana y fructífera. Teresa desarrolló lo que ella llamaba los rituales del amor cotidiano, pequeñas prácticas diarias que mantenían viva la conexión con sus seres queridos sin convertirse en una obsesión malsana. Por ejemplo, Teresa tenía la costumbre de encender una vela cada domingo en memoria de su padre, no como un ritual mágico, sino como un gesto simbólico de que su amor seguía ardiendo, de que su memoria seguía iluminando su vida. Mientras la vela ardía, Teresa oraba por el alma de su padre, le contaba sobre su semana, le pedía su intercesión ante Dios. También tenía la costumbre de leer, una vez al mes, alguna carta que su padre le había escrito, o de releer algún consejo que él le había dado. Pero no lo hacía con nostalgia paralizante, sino como una forma de seguir aprendiendo de él, de mantener viva su influencia positiva en su vida. Otra práctica que Teresa desarrolló era la de hacer, cada año en el aniversario de la muerte de sus seres queridos, algún acto especial de caridad en su memoria. Podía ser ayudar a una familia necesitada, hacer una donación especial al convento, pasar tiempo extra en oración por las almas del purgatorio. Era una forma de convertir un día, que podría ser solo de tristeza, en un día de amor activo, de servicio fructífero. Pero Teresa siempre mantenía un equilibrio cuidadoso. Nunca permitía que estos rituales se convirtieran en el centro de su vida. Nunca dejaba que la memoria del pasado le impidiera vivir plenamente el presente. Al contrario, estos rituales la motivaban a vivir más intensamente, a amar más profundamente, a servir más generosamente. Y aquí llegamos a la culminación de la enseñanza de Santa Teresa sobre el duelo. Ella descubrió que cuando honramos correctamente a nuestros seres queridos fallecidos, cuando transformamos nuestro dolor en algo sagrado, cuando mantenemos viva nuestra conexión espiritual con ellos, algo extraordinario sucede. Comenzamos a vivir no solo nuestra propia vida, sino también la vida que ellos habrían querido vivir si hubieran tenido más tiempo. Teresa sentía que llevaba dentro de sí no solo sus propios sueños y aspiraciones, sino también los sueños incumplidos de su padre, las aspiraciones no realizadas de su hermana, los proyectos que sus seres queridos habrían querido completar si hubieran tenido más tiempo. Y esto no la agobiaba, la inspiraba, la motivaba a vivir con una intensidad doble, con un propósito multiplicado. Señor, oraba Teresa, ayúdame a vivir no solo mi propia vida, sino también la vida que mi padre habría querido vivir. Ayúdame a amar no solo con mi propio corazón, sino también con el corazón que él me dejó como herencia. Ayúdame a servir no solo con mis propias fuerzas, sino también con la fortaleza que él me transmitió. Y Teresa experimentaba cómo esta perspectiva transformaba completamente su relación con la vida. Ya no se sentía sola en sus luchas, en sus proyectos, en sus aspiraciones. Se sentía acompañada por toda una nube de testigos, por todos aquellos que había amado y que ahora la acompañaban desde la eternidad, animándola, fortaleciéndola, intercediendo por ella. Pero Santa Teresa también nos enseña algo crucial sobre cómo prepararnos para nuestro propio momento de partir. Ella entendía que la forma en que vivimos nuestro duelo por otros es también una preparación para nuestra propia muerte, una escuela que nos enseña a confiar en la misericordia de Dios, a esperar en la vida eterna, a valorar lo que realmente importa. Cada vez que honro la memoria de mis seres queridos, reflexionaba Teresa, estoy aprendiendo a morir bien. Estoy aprendiendo que la muerte no es el final, sino una transformación. Estoy aprendiendo que el amor verdadero trasciende la muerte. Estoy aprendiendo a confiar en que Dios, que cuidó de mis seres queridos después de su muerte, también cuidará de mí cuando llegue mi momento. Y Teresa vivía con esta conciencia de la eternidad, con esta preparación constante para su propio encuentro con Dios, no de una manera morbosa o ansiosa, sino con una alegría profunda, con una esperanza radiante, porque sabía que cuando llegara su momento, se reuniría con todos aquellos que había amado, que había llorado, que había honrado durante su vida terrena. En sus últimos años, Teresa solía decir, ya no temo a la muerte, porque sé que del otro lado me esperan todos aquellos que he amado. Mi Padre estará allí para recibirme.
Mi hermana María estará allí para abrazarme. Mi madre, a quien apenas conocí en esta vida, estará allí para conocerme plenamente. Y todos juntos, en la presencia de Dios, experimentaremos una alegría, una plenitud, una comunión que ningún dolor terreno puede arrebatarnos. Y cuando finalmente llegó el momento de la partida de Santa Teresa, quienes la acompañaron testificaron que murió con una sonrisa en los labios, con una paz radiante en el rostro, susurrando palabras de gratitud y de esperanza. Había aprendido también las lecciones del duelo, había transformado tan completamente su dolor en amor, que su propia muerte se convirtió en una celebración, en una graduación, en un paso gozoso hacia la reunión eterna con todos aquellos que había amado. Y esta es la invitación que Santa Teresa nos hace hoy, que transformemos nuestro dolor de duelo en una escuela de amor, en una universidad de sabiduría espiritual, en una preparación gozosa para la vida eterna, que honremos a nuestros seres queridos fallecidos no con lágrimas eternas, sino con una vida vivida intensamente, con un amor compartido generosamente, con una esperanza mantenida firmemente, porque el dolor que sientes por esa persona especial que ya no está físicamente contigo, no es una debilidad, es una fortaleza. No es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está muy bien. Es la prueba de que has amado verdaderamente, y el amor verdadero nunca muere. Se transforma, se purifica, se eterniza, pero nunca desaparece. Así que la próxima vez que sientas ese dolor familiar, esa punzada en el corazón cuando recuerdas a esa persona especial, no lo rechaces. Abrázalo como lo que es, un regalo sagrado, una conexión eterna, un puente hacia el cielo, y permite que Santa Teresa te enseñe a transformar ese dolor en algo hermoso, en algo fructífero, en algo que honre tanto tu amor como la memoria de quien ya descansa en los brazos de Dios. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido sobre las enseñanzas de Santa Teresa, quiero ofrecerte algo muy especial, una práctica que ella misma desarrolló y que puede transformar para siempre la forma en que vives tu conexión con esos seres queridos que ya descansan en los brazos de Dios. Santa Teresa llamaba a esta práctica la oración del amor eterno, y la desarrolló después de años de experimentar esa comunión profunda con quienes había amado y perdido físicamente. No es una oración complicada, no requiere conocimientos especiales, solo requiere un corazón abierto y la disposición de honrar el amor que trasciende la muerte. Antes de continuar, mi querida hermana, mi querido hermano, te pido que te suscribas al canal, le des like al video y dejes en los comentarios Santa Teresa toca mi corazón. Te invito a que si te sientes movido en tu corazón, hagas esta oración conmigo ahora. Puedes cerrar los ojos si lo deseas, colocar tu mano sobre tu corazón y permitir que las palabras fluyan desde lo más profundo de tu alma. Señor Jesús, tú que conoces la profundidad de mi amor por, aquí menciona el nombre de esa persona especial, te entrego este dolor sagrado que llevo en mi corazón. No te pido que lo quites, porque sé que es la huella del amor verdadero en mi alma. Te pido que lo transformes, que lo purifiques, que lo conviertas en un puente de luz entre mi corazón y el corazón de quien amo. Santa Teresa, maestra del amor místico, intercede por mí ante el trono de Dios. Ayúdame a entender que este dolor no es mi enemigo, sino mi maestro. Enséñame a honrar la memoria de nombre de la persona especial, no con lágrimas eternas, sino con una vida vivida intensamente, con un amor compartido generosamente, con una esperanza mantenida firmemente. Virgen María, Madre de los dolores y Reina de los cielos, tú que conociste el dolor de perder a un hijo, acoge bajo tu manto maternal este amor que siento. Protege el alma de diga o nombre, acompáñame en mi camino terreno y prepara mi corazón para esa reunión eterna donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá separación, donde el amor será perfecto y eterno. Señor, haz que cada día que me concedas lo viva también en nombre de nombre, que cada acto de amor que realice sea también suyo, que cada oración que eleve sea también su oración, que cada servicio que preste sea también su servicio, y cuando llegue mi momento de partir,
que pueda encontrarme con nombre de Amdón, llevando en mis manos una vida bien vivida, un amor bien compartido, una misión bien cumplida, por Cristo nuestro Señor, que venció la muerte y nos abrió las puertas de la vida eterna. Amén. Si has hecho esta oración desde el corazón, algo ha cambiado en tu alma. Tal vez no lo sientes inmediatamente, tal vez el cambio sea sutil, pero Santa Teresa nos asegura que cuando oramos con fe sincera, cuando abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios, siempre sucede una transformación. Siempre. Y ahora, mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero que sepas algo importante. Todo lo que hemos compartido hoy no son solo palabras bonitas o teorías espirituales. Son verdades vividas, experiencias reales de una santa que transformó su dolor en santidad, su duelo en sabiduría, su pérdida en ganancia eterna. Santa Teresa de Ávila no era diferente a ti. Sintió el mismo dolor que tú sientes, lloró las mismas lágrimas que tú lloras, experimentó la misma sensación de vacío que tú experimentas cuando recuerdas a esa persona especial. Pero ella descubrió algo que puede cambiar tu vida para siempre, que el amor verdadero nunca muere, que la muerte no es una separación sino una transformación, que nuestros seres queridos siguen acompañándonos de una manera aún más íntima y poderosa. El dolor que sientes no es una debilidad de tu fe, es una fortaleza, no es una señal de que algo está mal contigo, es una señal de que algo está muy bien. Es la prueba viviente de que has amado verdaderamente, y el amor verdadero es eterno, indestructible, transformador. Así que cuando salgas de aquí, cuando regreses a tu vida cotidiana, lleva contigo esta certeza: no estás solo en tu dolor. Santa Teresa te acompaña, la Virgen María te acompaña, Jesús mismo te acompaña, y desde el cielo, esa persona especial que tanto amas también te acompaña, intercede por ti, te protege, te ama con un amor purificado y perfeccionado. Cada vez que sientas ese dolor familiar, recuerda las palabras de Santa Teresa: el alma que ha amado verdaderamente lleva en sí la huella eterna de ese amor, y esa huella duele porque es real, porque es sagrada, porque es un pedacito del cielo que llevamos dentro. Transforma tu dolor en oración, convierte tu lágrima en luz, haz de tu duelo una escuela de amor, y permite que Santa Teresa te guíe hacia esa comprensión profunda que ella alcanzó, que la muerte no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un capítulo nuevo, más hermoso, más pleno, más perfecto. Tu ser querido no se ha ido, ha cambiado de lugar, ha cambiado de forma, pero no se ha ido. Está más cerca de ti ahora de lo que jamás estuvo en vida. Y un día, cuando llegue tu momento de partir, se reunirán de nuevo. Pero esta vez será para siempre, en la presencia de Dios, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá lágrimas, donde el amor será perfecto y eterno. Hasta ese día bendito, vive intensamente, ama profundamente, sirve generosamente y lleva en tu corazón la certeza de que cada día que Dios te concede es una oportunidad de honrar la memoria de quien amas, de prepararte para esa reunión eterna, de convertirte en la persona que tu ser querido siempre soñó que fueras. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti, que la Virgen María te acompañe, que Jesús te bendiga, y que el amor eterno que compartes con esa persona especial sea tu fortaleza, tu consuelo y tu esperanza en cada día de tu camino hacia la casa del Padre. Porque el amor verdadero nunca dice adiós, solo dice hasta pronto.